Por la suegra que solo consiguió al marido porque necesitaba dinero, brindó mi nuera en la cena familiar. Yo me levanté calmadamente. En eso tú eres especialista. Cuéntale a la familia sobre aquel viaje de trabajo a Miami. Tú no fuiste sola, ¿verdad? Y tu jefe también estaba allí. Entonces mostré una foto antigua. La fotografía cayó sobre la mesa como una bomba. Paula y Mauricio Ortega saliendo de un hotel en Miami, tomados de la mano. La fecha en la esquina lo decía todo. 6 años atrás, cuando ella juró que viajaba sola por trabajo. Mauricio Ortega está casado, Paula. Tiene 3 hijos. Tengo los recibos del hotel, los registros de vuelos, los correos de su secretaria. Todo. El rostro de Paula pasó del rojo de la rabia al blanco del terror. La copa de vino se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. Teodoro tomó la fotografía con manos temblorosas. Sus ojos se movían de la imagen al rostro de su esposa, procesando la traición. ¿Qué es esto, Paula?, preguntó con voz quebrada. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Retrocedió un paso. Luego otro. Sus tacones golpearon contra el piso. Teodoro, yo puedo explicar. Tu madre está mintiendo, está inventando. Tengo las pruebas. La corté. Cada viaje, cada mentira, cada vez que regresabas con perfume nuevo y regalos caros que supuestamente te daban tus clientes. Andrea soltó un grito ahogado. El tío Benjamín se puso de pie y salió del comedor. La tía Samantha se cubrió la cara con las manos. Los demás invitados se quedaron inmóviles, sin saber dónde mirar. Eres una mentirosa, susurró Teodoro, poniéndose de pie lentamente. Todo este tiempo me hiciste creer que mi madre era el problema. Paula negó con la cabeza, desesperada, con lágrimas rodando por sus mejillas. No, Teodoro, escúchame. Tu madre está celosa porque tú me amas a mí. No vuelvas a hablar de mi madre, cortó él con voz helada. No vuelvas a mencionarla. Paula retrocedió hasta chocar contra la pared. Su vestido de diseñador estaba arrugado. Su maquillaje corrido. Toda su fachada destruida en minutos. Esto no va a quedar así, me amenazó con voz temblorosa. Te voy a destruir, Ivana. Sostuve su mirada sin pestañear. Ya hiciste tu peor esfuerzo esta noche, Paula. Y mira dónde estás ahora. Mis próximas palabras fueron simples pero devastadoras. Mauricio tiene esposa. Ella se llama Teodora. Y hace 2 días le envié copias de todo lo que tengo. Ella ya presentó el divorcio. Y está nombrándote como la otra mujer en los documentos legales. Paula soltó un grito ahogado. Su rostro se descompuso completamente. Dio media vuelta y corrió del salón. Sus tacones repiquetearon por el pasillo como disparos. La puerta principal se abrió de golpe. El motor de su auto arrancó y las llantas chirriaron contra el pavimento. Silencio absoluto. Teodoro seguía de pie, con la fotografía en la mano, mirando al vacío. Su rostro había pasado por todas las emociones posibles en cuestión de minutos. Shock, negación, rabia. Y ahora, algo peor. Odio puro hacia la mujer con la que había compartido 11 años de matrimonio. Mamá, dijo con voz rota. ¿Desde cuándo lo sabías? Me senté de nuevo en mi silla. Mis piernas temblaban, pero mantuve la compostura. 3 semanas. Encontré el primer recibo por accidente. Después empecé a buscar más. Andrea se acercó y se sentó a mi lado, tomando mi mano. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque necesitaba pruebas. Porque sabía que Paula iba a negarlo todo. Y porque sabía que llegaría el momento en que ella misma se encargaría de darme la oportunidad perfecta para exponerla. Teodoro dejó caer la fotografía sobre la mesa y se dejó caer en su silla. Puso la cabeza entre las manos. Dios mío. Todos estos años. Todos estos malditos años defendiéndola. Creyéndole cada palabra. Haciéndote sentir que tú eras el problema. Su voz se quebró y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos de un hombre que acababa de descubrir que su vida entera había sido una mentira. Andrea también lloraba en silencio a mi lado. Yo la sentía,
esas lágrimas que nunca había podido derramar durante todos estos años tragándome la humillación, ahora queriendo salir. Pero no lloré. No todavía. Todavía tenía que mantenerme fuerte. Los invitados comenzaron a despedirse en silencio. Nadie sabía qué decir. Algunos me abrazaron. Otros simplemente me apretaron el hombro. El tío Benjamín regresó con un vaso de whisky y lo dejó frente a Teodoro sin decir palabra. Cuando la casa quedó vacía, solo quedamos los tres. El comedor seguía lleno de platos sin terminar, copas volcadas, el mantel manchado de vino. Nadie se movió para limpiar. Nos quedamos sentados en ese silencio pesado, procesando lo que acababa de pasar. «Cuéntamelo todo», dijo Teodoro después de un largo rato, levantando la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Necesito saberlo todo, mamá. Desde el principio». Respiré hondo. Era hora de contarle la verdad completa. La verdad que había estado cargando sola durante 3 semanas. La verdad que había descubierto pieza por pieza, dolor por dolor. Empezó hace 3 semanas. Comencé con voz tranquila. Yo estaba limpiando tu estudio porque Paula me había pedido que lo hiciera mientras ustedes estaban en el trabajo. Encontré una caja de zapatos en el fondo de su closet. No iba a abrirla, pero se cayó y todo el contenido se derramó en el piso. Hice una pausa. Teodoro me miraba fijamente, esperando. Adentro había recibos. Muchos recibos. Hoteles en Miami, Nueva York, Chicago. Todos a nombre de Paula Reyes y Mauricio Ortega. Reservas dobles. Habitaciones con cama king size. Algunos de hace 6 años. El más reciente de hace 2 meses. Andrea apretó mi mano con más fuerza. Teodoro cerró los ojos. También había fotos, continué. Fotos de ellos juntos en esos viajes. En restaurantes caros. En playas. En habitaciones de hotel. Ella guardaba todo como si fueran recuerdos preciados. ¿Por qué?, preguntó Teodoro con voz apenas audible. ¿Por qué guardaría las pruebas de su propia traición? Porque nunca pensó que alguien las encontraría. Porque era arrogante. Porque estaba tan segura de que te tenía completamente controlado que no le preocupaba. Saqué del bolsillo de mi vestido un sobredoblado. Lo puse sobre la mesa frente a él. Esto es una copia de todo lo que encontré. La original está guardada en un lugar seguro. También contraté a un investigador privado para confirmar todo. Él me dio más información. Más pruebas. Teodoro tomó el sobre, pero no lo abrió. Solo lo sostuvo entre sus manos como si pesara toneladas. El investigador me contó que Mauricio lleva casado 20 años con Teodora Romero. Tienen 3 hijos de 17, 14 y 11 años. Mauricio es vicepresidente de la empresa donde Paula trabajaba. Él fue quien la contrató hace 8 años. El romance empezó 6 meses después. Antes de que nos casáramos, susurró Teodoro. Sí, confirmé. Antes de la boda. Durante tu matrimonio. Hasta hace 2 meses. Andrea soltó un sollozo. Dios mío, mamá. ¿Cómo pudiste cargar con esto sola durante 3 semanas? Porque necesitaba estar segura. Porque necesitaba tener pruebas irrefutables. Y porque sabía que si le decía algo a tu hermano antes de tiempo, Paula lo convencería de que yo estaba loca. De que estaba celosa. De que estaba inventando todo para separarlos. Teodoro abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Sabía que yo tenía razón. Paula había sido maestra en manipularlo durante años. Hace 2 días contacté a Teodora Romero. Continué. Le envié copias de todo. Fotos, recibos, el reporte del investigador. Todo. Ella me llamó ayer llorando, agradeciéndome por finalmente darle las pruebas que necesitaba. Dijo que había sospechado durante años, pero Mauricio siempre lo negaba. Ahora tiene todo lo que necesita para el divorcio. ¿Paula lo sabe?, preguntó Andrea. No lo sabía hasta hace 10 minutos cuando se lo dije. Pero estoy segura de que Mauricio ya recibió los papeles del divorcio. Y estoy segura de que en cualquier momento Paula va a recibir una citación legal también. Teodoro finalmente abrió el sobre. Sacó las fotos una por una. Las fue mirando en silencio. Con cada imagen que veía, su mandíbula se apretaba más.
Sus nudillos se ponían más blancos. La rabia iba creciendo en sus ojos como una tormenta. La voy a demandar, dijo finalmente con voz fría. Voy a pedirle el divorcio y no le voy a dejar nada. Absolutamente nada. Ella va a pelear, advertí. Va a decir que yo manipulé todo. Que yo fabriqué las pruebas. Que yo estoy vengándome porque nunca la acepté. Que lo intente, respondió Teodoro. Tengo las pruebas originales. Tengo el reporte del investigador. Tengo a Teodora Romero como testigo. Y tengo años de mensajes de texto donde Paula me mentía sobre sus viajes de trabajo. Se puso de pie bruscamente, haciendo rechinar la silla. Necesito salir. Necesito caminar. Necesito aire. Andrea se levantó también. Yo voy contigo. No, dijo él, levantando la mano. Necesito estar solo. Solo por un rato. Se acercó a mí y se arrodilló frente a mi silla. Tomó mis manos entre las suyas y las apretó con fuerza. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Por todos estos años. Por no escucharte. Por defenderla. Por hacerte sentir que tú eras el problema. Por todo. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. Ya no pude contenerlas más. Ya estás perdonado, hijo. Siempre lo estuviste. Él apoyó la frente contra nuestras manos unidas y lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lloró por los años perdidos. Por la traición. Por el tiempo que nunca iba a recuperar. Cuando finalmente se levantó, me besó la frente y salió de la casa en silencio. Andrea y yo nos quedamos sentadas en ese comedor destruido, rodeadas de los restos de una cena que había terminado en desastre. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó Andrea después de un rato. Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Después de años de humillaciones. Después de 3 semanas cargando este secreto. Después de finalmente exponer la verdad. Me siento libre, respondí honestamente. Por primera vez en 11 años. Me siento libre. Soy Ivana Herrera. Tengo 69 años y una vida que no debería haber sido tan difícil como lo fue. Vivo en una casa modesta en las afueras de la ciudad, una casa que compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo cuando murió hace 12 años. Es pequeña pero es mía. Tiene 2 habitaciones, un jardín donde cultivo tomates y chiles, y una cocina donde he preparado miles de comidas para una familia que durante años no supo valorar mi esfuerzo. Antes de contarles cómo llegué a ese momento en el comedor, antes de explicarles cómo descubrí el secreto sucio de Paula, necesito que entiendan quién soy yo. Necesito que sepan por qué lo que hice esa noche no fue venganza. Fue justicia. Fue dignidad. Fue la respuesta de una mujer que pasó 11 años tragándose el veneno en silencio. Cuando mi esposo murió, mis 2 hijos eran todo lo que me quedaba. Teodoro tenía 33 años y acababa de conseguir un buen trabajo como ingeniero. Andrea tenía 27 y trabajaba como maestra en una escuela primaria. Los 2 eran mi orgullo. Los 2 eran la razón por la que me levantaba cada mañana, aunque mis rodillas me dolieran y mi espalda protestara. 2 años después de la muerte de su padre, Teodoro conoció a Paula en una conferencia de trabajo. Ella era gerente de marketing en una empresa grande, siempre impecablemente vestida, siempre con las palabras correctas, siempre sabiendo exactamente qué decir para impresionar. Cuando Teodoro me la presentó, yo sonreí y le di la bienvenida a nuestra familia. Pero algo en sus ojos, algo en la forma en que me miraba de arriba abajo evaluando mi ropa sencilla y mis manos trabajadas, me puso alerta. Se casaron 8 meses después. Yo ayudé con la boda. Gasté $3,000 de mis ahorros para pagar parte del banquete porque quería que mi hijo fuera feliz. Paula me dio las gracias con una sonrisa que no llegó a sus ojos y un abrazo que duró exactamente 2 segundos. Los primeros meses fueron tolerables. Paula era educada conmigo, aunque distante. Nunca me invitaba a su casa. Nunca me llamaba para preguntarme cómo estaba. Cuando yo los visitaba, siempre había una excusa para cortar la visita. Tenían que salir, estaban esperando una llamada importante, ella tenía dolor de cabeza. Pero yo aceptaba todo porque mi hijo parecía feliz y eso era lo único que importaba. Las cosas comenzaron a cambiar cuando cumplí 62 años. Ese fue el año en que mi diabetes empeoró y tuve que empezar a tomar insulina diariamente.
También fue el año en que tuve una caída en mi casa que me dejó con la cadera fracturada. Necesité cirugía y 3 meses de recuperación. Teodoro insistió en que me mudara temporalmente con ellos mientras me recuperaba. Paula aceptó, pero su rostro, cuando lo hizo, me dijo todo lo que necesitaba saber. Esos 3 meses fueron un infierno silencioso. Paula nunca fue cruel de forma obvia. Nunca me gritó ni me insultó directamente. Su crueldad era más sutil, más calculada, más efectiva. Dejaba mi medicina en lugares altos donde yo no podía alcanzarla con mis muletas. Preparaba comidas con demasiada sal o demasiada azúcar que sabía que yo no podía comer por mi diabetes. Ponía la televisión a volumen alto cuando yo intentaba descansar. Y cuando Teodoro llegaba del trabajo, ella se transformaba en la esposa perfecta y la nuera preocupada que estaba haciendo todo lo posible por cuidar a su pobre suegra enferma. Cuando finalmente pude regresar a mi casa, respiré aliviada. Pero el daño ya estaba hecho. Paula había establecido la narrativa. Yo era la suegra problema, la vieja enferma que necesitaba atención constante, la carga que ella había soportado con paciencia de santa. Y Teodoro le creyó cada palabra. Los siguientes años fueron una escalada lenta pero constante. Paula fue tomando más y más control sobre la vida de mi hijo. Poco a poco lo fue alejando de mí. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas más cortas. Las celebraciones familiares comenzaron a hacerse en restaurantes caros, donde yo me sentía fuera de lugar con mi ropa sencilla y mi presupuesto limitado. Y siempre, Paula encontraba la forma de hacerme sentir pequeña. «Ay, Ivana, ese vestido es muy lindo. ¿Es vintage? Se ve de los años 70. Ivana, no te preocupes por traer algo para la cena, ya sabes que tu comida es muy tradicional. Teodoro, cariño, tu mamá se ve cansada, tal vez debería irse temprano a descansar». Cada comentario era un alfilerazo envuelto en terciopelo. Cada sonrisa era una trampa. Y yo lo soporté todos porque no quería causar problemas. Porque no quería que mi hijo tuviera que elegir entre su esposa y su madre. Porque sabía que si lo hacía elegir, probablemente no me elegiría a mí. Mi pensión de viuda era de $700 al mes. Con eso pagaba mi renta de $400, mis medicinas que costaban 150, mis servicios, mi comida. Siempre quedaba justa, pero nunca me quejé. Trabajé limpiando casas 2 veces por semana para ganar un poco más. Mis rodillas protestaban. Mi espalda dolía. Pero lo hacía porque necesitaba mantener mi independencia. Porque sabía que el día en que dependiera completamente de mi hijo sería el día en que Paula tendría todo el poder sobre mí. Andrea veía lo que pasaba, pero no sabía cómo ayudar. Ella y Paula nunca se llevaron bien. Paula la trataba con el mismo desdén educado con el que me trataba a mí. Andrea intentó hablar con Teodoro varias veces, pero él siempre defendía a su esposa. Paula está bajo mucho estrés en el trabajo. Paula no lo dijo con mala intención. «Mamá, tú estás siendo muy sensible». Esas eran sus respuestas. Y con cada una, yo sentía como el abismo entre nosotros crecía un poco más. Pasé mis cumpleaños 63, 64, 65, 66, 67 y 68 tragándome la humillación. Sonriendo cuando quería llorar. Asintiendo cuando quería gritar. Aceptando migajas de atención de mi propio hijo porque era mejor que nada. Y todo ese tiempo, Paula seguía construyendo su imagen de esposa perfecta, de mujer exitosa, de nuera paciente que soportaba a una suegra difícil. Pero yo no era tonta. Era vieja pero no ciega. Veía cosas. Notaba detalles. Como las veces que Paula llegaba tarde a casa y su excusa era siempre reunión de trabajo. Como el perfume caro que usaba cuando supuestamente iba a viajes de negocios, pero que nunca usaba en casa. Como la forma en que revisaba su teléfono constantemente y lo ponía boca abajo cuando Teodoro entraba a la habitación. Como las facturas de tarjetas de crédito con cargos de hoteles lujosos que ella justificaba como gastos de la empresa. Yo guardaba esas observaciones en mi mente como semillas que algún día podrían germinar en algo más. No sabía qué. No sabía cuándo. Solo sabía que algo no estaba bien en ese matrimonio y que algún día la verdad iba a salir a la luz. Y entonces llegó ese día hace 3 semanas. El día que cambió todo. El día en que fui a la casa de Teodoro y Paula porque ella me había pedido que limpiara el estudio mientras ellos estaban en el trabajo.
Me había pedido que limpiara. Yo, la suegra de 69 años con artritis y diabetes, limpiando la casa de la mujer que ganaba $6,000 al mes. Pero yo acepté porque así podía ver a mi hijo cuando regresara del trabajo, aunque fuera por media hora. Estaba limpiando el closet del estudio cuando una caja de zapatos cayó del estante superior. Se abrió al golpear el suelo y todo su contenido se derramó sobre la alfombra. Recibos, fotografías, documentos. Al principio iba a meterlo todo de vuelta en la caja sin mirar. Pero entonces vi una foto. Paula y un hombre que no era mi hijo. Abrazados. Sonriendo. Detrás de ellos se veía claramente el letrero de un hotel en Miami. Mis manos temblaron cuando recogí esa foto. Luego recogí otra. Y otra. Y otra más. Cada una era peor que la anterior. Paula con ese hombre en restaurantes. En playas. En habitaciones de hotel. Algunas fotos tenían fechas. La más antigua era de hace 6 años. La más reciente de hace 3 meses. Recogí los recibos con manos temblorosas. Hotel Fontainebleau Miami Beach. 2 noches. Habitación doble. A nombre de Paula Reyes y Mauricio Ortega. De Plaza New York. 3 noches. Habitación suite. Mismos nombres. De Península Chicago. 1 noche. Habitación deluxe. Mismos nombres. Había docenas de recibos. Literalmente docenas. Me senté en el piso del estudio con toda esa evidencia esparcida a mi alrededor y lloré. Lloré por mi hijo que no sabía que su esposa lo estaba traicionando. Lloré por todos los años que había pasado sintiéndome culpable, creyendo que tal vez yo era el problema. Lloré por la crueldad de una mujer que engañaba a mi hijo mientras lo convencía de que yo era la villana. Pero después de llorar, tomé una decisión. No iba a guardar esto en secreto. No iba a proteger a Paula. Pero tampoco iba a correr a contarle a Teodoro sin pruebas sólidas. Porque sabía que Paula lo negaría todo. Diría que yo había inventado las fotos. Que había falsificado los recibos. Que estaba desesperada por destruir su matrimonio porque estaba celosa. Tomé mi teléfono y fotografié cada recibo. Cada foto. Cada documento. Lo guardé todo en mi teléfono y luego en una memoria USB que compré esa misma tarde. Volví a meter todo en la caja exactamente como estaba y la regresé al estante. Paula nunca sabría que yo había descubierto su secreto. Todavía no. 3 meses antes de aquella cena donde todo explotó, mi vida era una rutina agotadora que se repetía día tras día sin descanso. Me levantaba cada mañana a las 6, aunque mi cuerpo me pedía a gritos quedarme en la cama. La artritis en mis manos había empeorado durante el último año y necesitaba casi media hora de ejercicios suaves antes de poder cerrar los puños sin que doliera. Mis rodillas crujían cada vez que me ponía de pie. Mi espalda protestaba cuando me agachaba a recoger algo del suelo. Pero no tenía el lujo de quejarme. Tenía 79 años de edad, pero mi cuerpo se sentía de 90. A las 7 tomaba mi insulina y mi desayuno. 2 huevos revueltos, una tortilla, un poco de frijoles. Nada de azúcar. Nada de sal en exceso. Mi diabetes no me daba tregua y había aprendido a ser estricta conmigo misma porque no podía pagar otra hospitalización. La última vez había gastado $2,000 que no tenía y tardé 8 meses en terminar de pagarlos. Los lunes y jueves limpiaba la casa de la señora Samantha Torres, una vecina del barrio que me pagaba $50 por 5 horas de trabajo. Trapear, sacudir, limpiar baños, lavar ventanas. Mi espalda me mataba, pero esos $100 a la semana eran la diferencia entre comer bien o pasar hambre los últimos días del mes. La señora Samantha era amable conmigo. Me dejaba descansar cuando veía que me costaba respirar. Me preparaba agua fresca. Me regalaba comida cuando le sobraba de sus reuniones familiares. Los martes iba al centro de salud para mi chequeo mensual. El doctor siempre me decía lo mismo: señora Ivana, necesita bajar de peso. Necesita hacer más ejercicio. Necesita reducir el estrés. Yo asentía y sonreía porque no tenía sentido explicarle que cuando tienes 69 años y vives con $700 al mes, el estrés no es algo que puedas simplemente eliminar de tu vida. El estrés es tu vida. Los miércoles visitaba a Andrea. Ella vivía en un apartamento pequeño cerca de la escuela donde trabajaba.
Tomábamos café juntas y hablábamos de todo menos de Teodoro y Paula. Andrea sabía que ese tema me dolía demasiado. Sabía que cada vez que mencionábamos a Paula yo terminaba con un nudo en la garganta que me duraba el resto del día. Así que hablábamos de sus alumnos, de sus planes para las vacaciones, de las películas que había visto. Esas tardes con mi hija eran el único momento de paz real en mi semana. Los viernes hacía mis compras del mes. Caminaba las 8 cuadras hasta el supermercado, porque no podía pagar el autobús ida y vuelta. Llevaba mi carrito de compras con ruedas y compraba solo lo esencial: arroz, frijoles, huevos, pollo, verduras. Nada procesado porque era más caro y menos saludable. Calculaba cada peso, cada centavo. $70 tenían que alcanzarme para comer todo el mes. Cuando llegaba a casa, me dolían tanto los pies que tenía que sentarme con ellos en agua tibia durante media hora antes de poder guardar las compras. Los sábados y domingos intentaba descansar, pero siempre había algo que hacer. Reparar algo que se había roto en la casa. Lavar mi ropa a mano porque la lavadora había dejado de funcionar hacía 6 meses y no tenía dinero para arreglarla. Regar mi jardín. Arrancar las hierbas malas. Cuidar mis plantas de tomate y chile que me daban verduras frescas y me ahorraban unos $1 cada semana. Esa era mi vida. Simple, agotadora, solitaria. No me quejaba porque había conocido tiempos peores. Cuando mi esposo murió y me quedé sola con 2 hijos que mantener. Cuando trabajaba 14 horas al día limpiando oficinas para que ellos pudieran ir a la universidad. Cuando pasaba noches enteras cosiendo ropa para vender y ganar unos pesos extra. Comparado con esos tiempos, mi vida actual era casi cómoda. Pero la soledad pesaba. Pesaba más que el cansancio físico. Pesaba más que el dolor en mis articulaciones. Ver a otras mujeres de mi edad rodeadas de sus familias, de sus nietos, celebrando cumpleaños y festividades juntos, mientras yo pasaba la mayoría de mis días sola en mi casa, dolía de una forma que no podía explicar con palabras. Teodoro me llamaba una vez a la semana. Siempre los domingos por la noche. La conversación duraba exactamente 10 minutos. Me preguntaba cómo estaba. Yo decía que bien. Él me contaba brevemente de su trabajo. Yo le preguntaba si necesitaba algo. Él decía que no. Luego escuchaba la voz de Paula al fondo diciendo algo y Teodoro se apresuraba a despedirse. Te quiero, mamá. Hablamos la próxima semana. Y colgaba. 10 minutos de mi hijo una vez por semana. Eso era todo lo que me quedaba de la relación que una vez fue lo más importante en mi vida. Las visitas eran aún más raras. Tal vez una vez al mes Teodoro venía solo a mi casa por 1 hora. Nunca traía a Paula. Decía que ella estaba ocupada con el trabajo o que no se sentía bien. Yo sabía la verdad. Paula no quería pisar mi casa humilde. No quería sentarse en mis muebles viejos ni tomar café en mis tazas desportilladas. No quería que sus zapatos caros tocaran mi piso de cemento. Y Teodoro, mi hijo que una vez había prometido cuidarme siempre, había aceptado esa situación sin protestar. Durante esos 3 meses antes de la cena, después de haber descubierto el secreto de Paula, mi vida continuó igual en apariencia, pero todo había cambiado por dentro. Yo sabía la verdad ahora. Sabía que la mujer que me había hecho sentir menos durante años, que me había humillado sutilmente en cada oportunidad, que había alejado a mi hijo de mí con mentiras y manipulaciones, era ella misma una mentirosa y una traidora. Pero no dije nada. Todavía no. Porque necesitaba más que las fotos y los recibos que había encontrado. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba un caso tan sólido que ni siquiera Paula con toda su labia pudiera negarlo. 2 días después de encontrar la caja, fui a una cafetería con internet y busqué el nombre que había visto en los recibos. Mauricio Ortega. No fue difícil encontrarlo. Era vicepresidente de ventas en la misma empresa donde Paula trabajaba. 52 años. Casado con Teodora Romero. 3 hijos. Su perfil de LinkedIn mostraba una foto de un hombre atractivo con el cabello entrecano y una sonrisa confiada. El mismo hombre de las fotografías con Paula. Busqué más. Encontré el perfil de Facebook de su esposa, Teodora. Estaba lleno de fotos familiares. Mauricio con sus hijos en partidos de fútbol. Vacaciones en la playa. Cenas de aniversario. Una familia aparentemente perfecta que no tenía idea de la doble vida que él llevaba.
Sentí una punzada de compasión por esa mujer. Ella era otra víctima de la traición de Paula y Mauricio. Merecía saber la verdad tanto como mi hijo. Pero todavía no era el momento. Primero necesitaba más información. Gasté $100 que no tenía en contratar a un investigador privado. Encontré uno barato que trabajaba desde su casa y aceptaba pagos en efectivo. Le di las fotos, los recibos, los nombres. Le dije exactamente lo que necesitaba. Pruebas de que el romance era real y reciente. Fechas exactas. Lugares. Todo documentado. El investigador, un hombre llamado Joaquín Reyes de unos 40 años, me miró con una mezcla de pena y respeto cuando le conté la historia. Señora Ivana, me dijo, voy a conseguirle todo lo que necesita. Y no se preocupe por el pago completo. $100 están bien. Yo también tengo madre y no me gustaría que alguien la tratara como han tratado a usted. 2 semanas después, Joaquín me llamó. Tenía todo. Registros de llamadas telefónicas entre Paula y Mauricio que sumaban horas cada semana. Mensajes de texto que había podido recuperar de respaldos en la nube. Correos electrónicos del trabajo que eran cualquier cosa menos profesionales. Fotografías nuevas que había tomado siguiéndolos durante una de sus reuniones de almuerzo que terminó en un hotel del centro. Y lo más importante, tenía el testimonio de la secretaria de Mauricio, una mujer llamada Andrea Torres que estaba harta de cubrir las mentiras de su jefe y había decidido hablar. Andrea Torres me contó todo cuando la contacté. Me dijo que el romance había comenzado hace 7 años, no 6 como yo había pensado. Me dijo que Mauricio había prometido dejar a su esposa múltiples veces, pero nunca lo hizo. Me dijo que Paula sabía perfectamente que él estaba casado y no le importaba. Me dijo que había visto a Paula llorar en la oficina cuando Mauricio cancelaba sus planes para estar con su familia. Y me dijo que estaba dispuesta a testificar si era necesario porque ya no podía ser cómplice de tanto engaño. Con toda esa información en mis manos, tomé la decisión más difícil. Contacté a Teodora Romero. Le envié un mensaje anónimo a través de Facebook pidiéndole que nos reuniéramos. Al principio ella dudó, pensó que era algún tipo de estafa. Pero cuando le dije que tenía información sobre su esposo que ella necesitaba saber, accedió. Nos encontramos en un café lejos de nuestros barrios. Teodora era una mujer elegante de 48 años, con el cabello perfectamente peinado y ropa cara. Cuando se sentó frente a mí, vi el miedo en sus ojos. Miedo de escuchar algo que confirmaría lo que probablemente había sospechado durante años. Le mostré todo. Las fotos. Los recibos. Los mensajes. Los correos. Ella los miró uno por uno en silencio absoluto. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero no hizo ningún sonido. Cuando terminó de ver todo, levantó la vista hacia mí y preguntó con voz quebrada, ¿por qué me estás mostrando esto? Porque usted merece saber la verdad, le respondí. Y porque mi hijo también la merece. Ambos hemos sido engañados por las mismas 2 personas. Ambos merecemos justicia. Teodora cerró los ojos y respiró profundamente varias veces. Luego los abrió y me miró con una determinación que no había estado ahí antes. Voy a pedir el divorcio, dijo. Y voy a nombrar a Paula Reyes como la otra mujer en los documentos legales. Quiero que su nombre quede registrado públicamente. Quiero que todos sepan qué clase de mujer es. Le di copias de todo lo que tenía. Ella me abrazó antes de irse, 2 mujeres que no se conocían unidas por el dolor de la traición. Paula Reyes entró a la vida de mi hijo como un huracán elegante. Desde el primer momento en que la conocí, supe que era de esas mujeres que están acostumbradas a conseguir lo que quieren sin importar a quién tengan que pisar en el camino. Tenía 31 años cuando Teodoro me la presentó. Era alta, delgada, siempre vestida con ropa de marca que costaba más que mi renta de 3 meses. Su cabello negro caía perfectamente sobre sus hombros. Su maquillaje era impecable. Sus uñas siempre arregladas. Todo en ella gritaba éxito, poder, control. Trabajaba como gerente de marketing en una empresa multinacional. Ganaba $6,000 al mes, tal vez más. Conducía un auto del año. Vivía en un apartamento moderno en la mejor zona de la ciudad antes de casarse con Teodoro. Hablaba 3 idiomas. Había viajado por medio mundo. Y lo más importante, sabía exactamente cómo usar todo eso para hacer que los demás se sintieran pequeños a su lado.
La primera vez que vino a mi casa fue 2 meses después de conocer a Teodoro. Él estaba tan emocionado, tan orgulloso de presentarme a esta mujer exitosa que se había fijado en él. Yo preparé mole, el platillo favorito de mi hijo, y puse mi mejor mantel. Limpié la casa hasta que brilló. Quería causar una buena impresión. Paula entró a mi casa y su mirada lo recorrió todo en 3 segundos. Vi cómo evaluaba mis muebles viejos, mis paredes que necesitaban pintura, mi piso de cemento. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Su expresión lo dijo todo. Desaprobación. Lástima. Superioridad. «Qué casa tan acogedora», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se nota que tiene muchos años de historia. Historia. Esa fue su forma educada de decir vieja. Decir pobre. Decir insuficiente. Durante la comida, habló casi exclusivamente con Teodoro. Me hacía preguntas corteses pero superficiales. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí, Ivana? ¿Trabajas en algo actualmente? ¿Cómo está tu salud? Cada pregunta sonaba como si estuviera cumpliendo con un protocolo social más que con un interés genuino. Y cuando yo respondía, ella asentía distraídamente mientras revisaba su teléfono. Elogió la comida, pero apenas probó 2 bocados. Está delicioso, pero estoy cuidando mi figura para la boda de una amiga el próximo mes, explicó. Como si yo, con mis 70 kilos de más y mi cuerpo desgastado por años de trabajo duro, necesitara ese recordatorio de nuestras diferencias. Después de esa primera visita, Paula encontró razones para no volver. Siempre tenía trabajo. Siempre tenía compromisos. Siempre tenía algo más importante que hacer. Y lentamente, sin que Teodoro se diera cuenta, empezó a cambiar nuestra dinámica familiar. Amor, ¿por qué no invitas a tu mamá a un restaurante en lugar de ir a su casa?, le sugería. Sería más cómodo para ella, no tendría que cocinar. Pero lo que realmente quería decir era que sería más cómodo para ella, que no tendría que sentarse en mis muebles viejos ni comer en mis platos desportillados. Cariño, tu mamá se ve cansada, tal vez deberíamos acortar la visita, decía con falsa preocupación. Lo que realmente quería era acortar el tiempo que Teodoro pasaba conmigo, porque cada minuto conmigo era un minuto que él no le dedicaba a ella. Teodoro, amor, recuerda que mañana tenemos esa cena importante con mis jefes. Le recordaba justo cuando él estaba por llamarme o visitarme. Siempre había algo más importante. Siempre había una razón para que él me pusiera en segundo lugar. Y funcionó. Gradualmente, mi hijo empezó a alejarse. Las visitas semanales se convirtieron en quincenales. Luego mensuales. Las llamadas diarias se redujeron a 2 veces por semana. Luego a 1. Los domingos familiares que habíamos tenido durante años desaparecieron completamente. Paula había conseguido lo que quería, tener a Teodoro completamente para ella, sin la interferencia de su madre pobre y vieja. Cuando se casaron, Paula dejó de fingir incluso el mínimo de cortesía. En la boda, me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal donde estaban ellos. Andrea protestó, pero Teodoro dijo que Paula había organizado todo y que así tenía que quedarse. En las fotos familiares, Paula se aseguró de pararse lo más lejos posible de mí. Y cuando llegó el momento del baile, ella bailó con su padre, con Teodoro, con sus amigas, pero nunca me pidió bailar con mi hijo como es tradición que la novia lo haga con su suegra. Los años siguientes fueron una masterclass en crueldad sutil. Paula nunca me gritó. Nunca me insultó abiertamente. Nunca hizo nada que Teodoro pudiera señalar como maltrato obvio. Su crueldad era más sofisticada que eso. Era el tipo de crueldad que te hace dudar de ti misma, que te hace preguntarte si estás siendo demasiado sensible, que te hace sentir culpable por sentirte herida. Cuando yo les regalaba algo, siempre había un comentario. «Ay, Ivana, qué lindo detalle. Lo voy a guardar con mucho cariño». Lo que significaba que lo iba a tirar a la basura en cuanto yo me fuera. Una vez le tejí una bufanda a Teodoro que me tomó 3 semanas terminar. Paula dijo: «Qué tierno, amor. Tu mamá piensa que todavía tienes 5 años». Y se rió. Teodoro se rió con ella. Yo me tragué las lágrimas. Cuando yo cocinaba para ellos, que era rara vez porque Paula casi nunca me invitaba, siempre comparaba mi comida con la de restaurantes caros. «Está rico, Ivana,
Aunque obviamente no es como el mole del restaurante Puyol que cuesta $150 el platillo. El mensaje era claro: tu comida es inferior. Tú eres inferior. Cuando yo hablaba de mis problemas de salud, Paula suspiraba con impaciencia apenas disimulada. Ay, Ivana, siempre tienes algo. ¿Ya fuiste al doctor? ¿Ya tomaste tu medicina? Porque sabes que Teodoro se preocupa mucho cuando tú te enfermas y eso lo estresa en el trabajo. Como si mi diabetes y mi artritis fueran inconveniencias que yo había elegido para molestarlos. Cuando yo mencionaba mis dificultades económicas, Paula decía cosas como: ¿has pensado en vender tu casa y mudarte a algo más pequeño? Podrías ahorrar en gastos. Lo que realmente sugería era que me fuera a vivir a un asilo o a un cuarto diminuto donde ella no tuviera que verme ni pensar en mí. Pero lo peor, lo absolutamente peor, era cómo manipulaba a Teodoro. Paula era una maestra en hacerse la víctima. Cada vez que yo intentaba hablar con mi hijo sobre cómo me sentía, ella lloraba. Teodoro, tu mamá me odia. No importa lo que haga, nunca es suficiente para ella. Estoy tan cansada de tratar de ganarme su aprobación. Y Teodoro, mi hijo que una vez había sido mi mejor amigo, me llamaba para regañarme. Mamá, ¿por qué no puedes llevarte bien con Paula? Ella está haciendo un esfuerzo. ¿Por qué tienes que ser tan crítica? ¿Por qué no puedes simplemente ser feliz por mí? Yo intentaba explicarle. Intentaba hacerle ver cómo ella me trataba cuando él no estaba presente. Pero Paula era demasiado inteligente. Nunca dejaba evidencia. Nunca había testigos. Era mi palabra contra la suya. Y él le creía a ella. Mamá, creo que estás celosa, me dijo una vez. Estás celosa porque ya no soy solo tuyo. Porque tengo una esposa que también necesita mi atención. Necesitas aprender a compartir. Esas palabras me destrozaron. ¿Celosa? Yo no estaba celosa. Estaba herida. Estaba cansada. Estaba siendo sistemáticamente humillada y alejada de mi propio hijo por una mujer que había decidido que yo no tenía lugar en su vida perfecta. Paula controlaba todo. Controlaba cuando Teodoro me visitaba. Controlaba cuánto dinero él me podía dar si yo lo necesitaba. Controlaba qué información él compartía conmigo sobre sus vidas. Controlaba nuestras conversaciones telefónicas porque siempre estaba ahí, al fondo, escuchando, lista para intervenir si yo decía algo que a ella no le gustara. Una vez, hace 3 años, me enfermé gravemente. Tuve una infección renal que me dejó en el hospital por una semana. Andrea estuvo conmigo todos los días. Teodoro vino 2 veces. 2 veces en 7 días. Y las 2 veces se quedó menos de 1 hora porque Paula lo llamaba diciendo que ella lo necesitaba en casa para algo urgente. Cuando salí del hospital, necesité ayuda durante 2 semanas. No podía cocinar. Apenas podía caminar al baño. Andrea tomó licencia de su trabajo para cuidarme. Le pedí a Teodoro que me ayudara solo algunos días. Paula dijo que era imposible, que ellos tenían demasiado trabajo, que yo debería contratar a alguien. Contratar a alguien. Como si yo tuviera dinero para pagar a una enfermera. Cuando recuperé las fuerzas suficientes para regresar a limpiar casas, porque necesitaba el dinero, Paula le dijo a Teodoro que yo estaba exagerando mi enfermedad para llamar la atención. Si ya puede trabajar limpiando casas, no estaba tan enferma como decía, argumentó. Y él le creyó. Durante estos 11 años, Paula había construido una imagen de mí en la mente de mi hijo. La imagen de una mujer mayor dramática, manipuladora, que fingía enfermedades para conseguir atención, que nunca estaba satisfecha, que era una carga. Y lo había hecho tan gradualmente, tan sistemáticamente, que Teodoro no se dio cuenta de que había cambiado completamente su forma de verme. Yo pasé de ser la madre que él adoraba, la mujer que había trabajado 3 empleos para pagar su educación, que había renunciado a todo por darle una vida mejor, a ser un problema que él tenía que manejar. Una obligación. Un peso. Y Paula disfrutaba cada segundo de ese poder. Lo veía en sus ojos cada vez que Teodoro me defendía a ella en lugar de a mí. Lo veía en su sonrisa cuando la cortaba nuestras visitas. Lo veía en su lenguaje corporal cuando estábamos juntas, siempre posicionándose entre Teodoro y yo, literalmente poniendo su cuerpo como barrera física entre madre e hijo. Los ataques de Paula fueron escalando con los años hasta convertirse en algo insoportable.
Lo que había comenzado como comentarios sutiles y miradas de desprecio se transformó en humillaciones calculadas que me dejaban sin aire. Y lo peor era que ella siempre se aseguraba de hacerlo de tal forma que yo pareciera la exagerada si me quejaba. Hace 2 años, en mi cumpleaños 67, Teodoro me invitó a cenar a un restaurante italiano caro. Yo me puse mi mejor vestido, el mismo que había usado para su boda y que ya se veía gastado. Cuando llegué al restaurante, Paula me miró de arriba abajo y dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan: «Ay, Ivana, ese vestido es el mismo que usaste hace 5 años. ¿No has pensado en renovar tu guardarropa? Hay tiendas con ropa muy bonita y barata. Te puedo llevar un día si quieres». La palabra barata retumbó en mis oídos. Las personas en las mesas cercanas voltearon a mirarme. Sentí como mi cara se ponía roja de vergüenza. Teodoro no dijo nada. Simplemente cambió de tema como si su esposa no acabara de humillarme públicamente. Yo pasé toda la cena con un nudo en la garganta, sin poder disfrutar la comida que costaba más de lo que yo gastaba en alimentarme durante una semana entera. Hace 1 año y medio, tuve que pedirle a Teodoro que me prestara $300 porque el dueño de mi casa había aumentado la renta y yo no tenía suficiente para cubrirla ese mes. Le prometí que se los devolvería en 2 meses cuando recibiera el pago extra de un trabajo de limpieza que había conseguido. Paula escuchó la conversación y se rió. Una risa corta, seca, cruel. Teodoro, amor, tu mamá siempre necesita dinero. ¿No te parece extraño? ¿En qué lo gasta? Porque con $700 de pensión debería alcanzarle perfectamente si supiera administrarse. Me quedé helada. Teodoro dudó. Vi la duda en sus ojos. Paula continuó. Amor, nosotros tenemos gastos también. No podemos estar subsidiando eternamente a tu mamá. Ella necesita aprender a vivir con lo que tiene. Teodoro me dio los $300, pero su mirada había cambiado. Ya no era de preocupación por mi situación. Era de molestia. Como si yo fuera una niña irresponsable pidiendo dinero para caprichos. Le devolví cada centavo en exactamente 2 meses, trabajando horas extra que hicieron que mis rodillas se hincharan tanto que apenas podía caminar. Cuando le entregué el dinero, Paula dijo: «¿Ves, Ivana, si podías? Solo era cuestión de esforzarte un poquito más». Como si yo no me hubiera estado esforzando cada día de mi vida. Hace 1 año, durante la Navidad, Paula organizó una cena en su casa. Invitó a su familia, a sus amigos, a compañeros de trabajo. Yo pensé que también estaría invitada porque era la madre de su esposo. Esperé la invitación, pero nunca llegó. Cuando le pregunté a Teodoro, él me dijo incómodo: «Mamá, es que Paula quiere que sea algo íntimo, solo sus personas cercanas». Yo no era una persona cercana para mi propio hijo. Eso quedó claro. Pasé esa Navidad sola en mi casa comiendo tamales recalentados que la señora Samantha me había regalado. Andrea intentó venir, pero estaba enferma con gripe y no quería contagiarme. Vi por la ventana a las familias vecinas celebrando juntas mientras yo me preguntaba en qué momento había perdido a mi hijo. Hace 9 meses, Paula comenzó a hacer comentarios sobre mi salud que claramente buscaban sembrar la idea de que yo era una carga. Ivana, ¿has pensado en un asilo? No de los malos. Hay algunos muy bonitos donde te cuidan bien y tienes compañía de personas de tu edad. Sería menos solitario para ti. Lo decía con esa sonrisa falsa, como si realmente le importara mi bienestar y no estuviera intentando convencer a Teodoro de que me mandara lejos. Paula, yo estoy bien en mi casa, le respondía. No necesito que nadie me cuide. Puedo valerme por mí misma. Por ahora, contestaba ella. Pero tienes que pensar en el futuro. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Si tu diabetes empeora? No querrás ser una carga para Teodoro, ¿verdad? Esa palabra, carga, la usaba constantemente. Cada vez que me veía, encontraba una forma de deslizarla en la conversación. No queremos que seas una carga. Debes cuidarte para no convertirte en una carga. Los padres que realmente aman a sus hijos no se convierten en carga para ellos. El mensaje era claro: yo era un peso que ella quería eliminar. Hace 6 meses, Paula comenzó a criticar abiertamente mi forma de hablar, mi educación, mis modales. Estábamos en un café y yo pedí un jugo de naranja. Paula se rió y le dijo al mesero: «Ella quiere decir un zumo de naranja». «Disculpe,
Mi suegra no está muy familiarizada con los términos correctos. El mesero me miró con lástima. Yo quise desaparecer. Paula, en México decimos jugo, intenté explicar. Sí, pero zumo suena más educado, ¿no crees? Es importante hablar correctamente, sobre todo en lugares como este. Lugares como este. Lugares caros donde ella pertenecía y yo no. Hace 5 meses, descubrí que Paula le había dicho a sus amigas que yo había abandonado a mis hijos cuando eran pequeños para irme con otro hombre. Una mentira absoluta y monstruosa. Me enteré porque una de sus amigas, que resultó ser prima lejana de mi vecina, le contó la historia y mi vecina me lo hizo saber. Cuando confronté a Teodoro, él dijo que seguramente había sido un malentendido. Paula no diría algo así, mamá. Probablemente su amiga entendió mal. Pero yo sabía que no había sido ningún malentendido. Paula estaba destruyendo mi reputación. Estaba sembrando historias sobre mí para justificar su maltrato. Para que cuando finalmente me eliminara completamente de la vida de Teodoro, él tuviera razones para creer que yo no merecía estar ahí. Hace 4 meses, Paula empezó a negarme el acceso a información básica sobre mi propio hijo. Cuando yo llamaba y ella contestaba, me decía que Teodoro no estaba disponible. Cuando yo preguntaba cuándo podía llamar de nuevo, ella decía, Ivana, él te llamará cuando tenga tiempo. Está muy ocupado. Pero las llamadas nunca llegaban a menos que yo insistiera múltiples veces. Cuando yo llegaba a visitarlo sin avisar, cosa que raramente hacía porque quedaba lejos y el transporte me costaba $5 que no siempre tenía, Paula abría la puerta con cara de fastidio. Ivana, deberías avisar antes de venir. Teodoro no está y yo tengo trabajo que hacer. Me dejaba parada en la puerta como si fuera una vendedora molesta, no la madre de su esposo. Hace 3 meses, justo antes de que yo descubriera su secreto, Paula hizo algo que casi me rompe completamente. Fue el cumpleaños de Teodoro y yo había ahorrado durante 2 meses para comprarle un regalo. No era gran cosa, solo una camisa que vi en una tienda y que pensé que le quedaría bien. Costó $40 que yo necesitaba para otras cosas, pero quería darle algo bonito a mi hijo. Llegué a su casa con el regalo envuelto en papel que había guardado de años anteriores porque no podía pagar papel nuevo. Paula abrió la puerta. ¡Ay, Ivana! ¡Qué sorpresa! No sabíamos que vendrías. Pero yo le había mandado mensaje a Teodoro diciéndole que pasaría en la tarde. Entré y le di el regalo a mi hijo. Él lo abrió y sonrió. Gracias, mamá. Es linda. Paula se acercó, tomó la camisa y la inspeccionó. Es de algodón común. Teodoro solo usa algodón egipcio porque tiene la piel sensible. Pero gracias por el detalle, Ivana. Es el pensamiento lo que cuenta, ¿no? Y dejó la camisa sobre una silla con un descuido que dejaba claro que terminaría en la basura o en una donación. Yo había gastado $40. $40 que significaban comer arroz y frijoles durante una semana. Y ella lo había descartado como basura en cuestión de segundos. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Lloré por todos los años de humillaciones acumuladas. Lloré por el hijo que había perdido en manos de una mujer cruel. Lloré por la vida que había vivido pensando que mis sacrificios habían valido la pena solo para descubrir que mi hijo ya no me valoraba. Pero fue justo después de ese cumpleaños que todo cambió. Fue 2 días después cuando Paula me pidió que limpiara su estudio. Fue entonces cuando encontré la caja. Cuando descubrí su secreto. Cuando el universo finalmente me dio las herramientas que necesitaba para defenderme. Durante esas 3 semanas después del descubrimiento, Paula continuó atacándome sin saber que yo ya tenía su vida en mis manos. Me criticó por mi ropa. Se burló de mi forma de hablar. Le dijo a Teodoro que yo estaba gastando demasiado en medicinas y que probablemente no las necesitaba todas. Sugirió nuevamente que yo debería mudarme a un asilo. Cada ataque fue un clavo más en su propio ataúd. El momento en que todo cambió llegó de la forma más inesperada. Era un martes por la tarde, 3 semanas antes de aquella cena que lo cambiaría todo. Paula me había llamado en la mañana, algo inusual porque ella casi nunca me contactaba directamente. Su voz sonaba dulce, demasiado dulce, lo que inmediatamente me puso en alerta. Ivana, necesito un favor enorme. Teodoro y yo tenemos una reunión importante hoy y la casa está hecha un desastre. ¿Podrías venir a limpiar el estudio? Te pagaría $50.
Sé que normalmente cobras eso por toda una casa, pero es que realmente necesito ayuda urgente. $50. Dinero que yo necesitaba desesperadamente porque el mes anterior había tenido que comprar medicinas más caras y me había quedado corta. Tragué mi orgullo, como había hecho tantas veces antes, y acepté. Claro, Paula. ¿A qué hora necesitas que vaya? Perfecto. Ven como a las 2. Nosotros no estaremos, pero te dejo la llave bajo el tapete. El estudio está en el segundo piso, es el cuarto al fondo del pasillo. Solo necesito que saques el polvo, pases la aspiradora y organices un poco. Hay cajas en el closet que puedes acomodar mejor. Llegué exactamente a las 2. La casa estaba vacía y silenciosa. Subí las escaleras despacio porque mis rodillas protestaban con cada escalón. El estudio era grande, con un escritorio de madera cara, estantes llenos de libros que probablemente nunca habían sido leídos, y un closet enorme que ocupaba toda una pared. Empecé sacudiendo los estantes. Luego pasé la aspiradora por la alfombra. Finalmente abrí el closet para organizar las cajas que Paula había mencionado. Había 5 cajas de cartón apiladas en el fondo. Tomé la primera y la bajé con cuidado. Estaba sellada con cinta adhesiva. La dejé a un lado y tomé la segunda. Esta estaba abierta y llena de papeles viejos, facturas, documentos sin importancia. La tercera caja era una caja de zapatos. Más pequeña, más liviana. Cuando la bajé del estante, la tapa se resbaló y la caja cayó al suelo. Todo su contenido se derramó sobre la alfombra como un rompecabezas explosivo. Fotografías. Docenas de fotografías. Y recibos. Tantos recibos. Me agaché con dificultad, ignorando el dolor en mi espalda, y empecé a recoger todo. Iba a meterlo de vuelta en la caja sin mirar, pero entonces mis ojos captaron algo en una de las fotos. Paula. Y un hombre que no era mi hijo. Mis manos comenzaron a temblar cuando tomé esa fotografía. Paula y ese hombre saliendo de un hotel. Él tenía la camisa abierta, sin corbata. Ella llevaba un vestido rojo ajustado que nunca había visto que usara en casa. Estaban tomados de la mano. Sonreían. La foto tenía una fecha en la esquina inferior derecha, 15 de marzo de 2019. Hace 6 años. Recogí otra foto. Los dos en una playa, él con el brazo alrededor de ella. Otra más en un restaurante elegante, brindando con copas de vino. Otra donde se estaban besando frente a lo que parecía ser la Torre Eiffel. Cada foto era una puñalada al corazón. No por mí, sino por mi hijo que no tenía idea de lo que su esposa había estado haciendo. Entonces vi los recibos. El primero que tomé era del Hotel Fontainebleau en Miami Beach. 2 noches. Habitación deluxe con vista al mar. $1,200. A nombre de Paula Reyes y Mauricio Ortega. La fecha, marzo de 2019. La misma fecha de la primera foto. Seguí recogiendo recibos con manos que ahora temblaban incontrolablemente. De Plaza en Nueva York. $2,000 por 3 noches. Paula Reyes y Mauricio Ortega. De Península en Chicago. $1,800 por 2 noches. Los mismos nombres. Había docenas. Literalmente docenas de recibos de hoteles caros en diferentes ciudades. Miami, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco. Todos con los mismos 2 nombres. Me senté en el piso del estudio, rodeada de toda esa evidencia, y sentí como el mundo se movía bajo mis pies. Mi mente trabajaba rápidamente, procesando lo que estaba viendo. Paula había estado engañando a Teodoro durante años. Años. Y había guardado las pruebas como si fueran recuerdos preciados de una relación legítima. Busqué entre los papeles hasta encontrar uno con información sobre Mauricio Ortega. Era una copia de un documento corporativo, una promoción laboral. Mauricio Ortega, vicepresidente de ventas. 52 años. La misma empresa donde Paula trabajaba. Por supuesto. Los viajes de trabajo. Las reuniones que duraban días. Los bonos generosos que ella siempre mencionaba. Todo había sido una mentira elaborada. Lloré ahí sentada en ese piso caro, en esa casa que mi hijo había comprado con tanto esfuerzo para la mujer que lo traicionaba. Lloré por él. Lloré por todos los años que había pasado defendiéndola mientras ella le mentía descaradamente.
Lloré por las veces que él me había elegido a ella sobre mí, sin saber que ella no merecía su lealtad ni su amor. Pero después de llorar, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en algo más fuerte. Determinación. Rabia justa. Esta mujer había destruido mi relación con mi hijo. Me había humillado durante años. Me había hecho sentir menos, insignificante, descartable. Y todo ese tiempo, ella era la mentirosa. Ella era la traidora. Ella era la que no tenía derecho a estar en nuestra familia. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y empecé a fotografiar todo. Cada recibo. Cada foto. Cada documento. Me tomó casi una hora documentar todo. Mi teléfono se llenó con más de 100 imágenes. Cuando terminé, metí todo de vuelta en la caja exactamente como estaba. Cerré la tapa. La coloqué en el estante en la misma posición donde había estado. Organicé las otras cajas. Terminé de limpiar el estudio como si nada hubiera pasado. Cuando salí de esa casa a las 5 de la tarde, ya no era la misma mujer que había entrado. Ahora tenía poder. Tenía información. Tenía la verdad. Pero sabía que no podía simplemente correr a contarle a Teodoro lo que había encontrado. Paula negaría todo. Diría que yo había inventado las fotos, que había falsificado los recibos. Me haría ver como la suegra amargada y celosa que estaba dispuesta a mentir para destruir su matrimonio. Y Teodoro, mi hijo que durante años había elegido creerle a ella sobre mí, probablemente le creería de nuevo. Necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba un caso tan sólido que ni siquiera Paula, con toda su manipulación, pudiera escapar. Esa misma noche, después de guardar las fotos en 3 lugares diferentes, mi teléfono, una memoria USB y la nube, empecé mi investigación. Busqué en internet información sobre Mauricio Ortega. No fue difícil encontrarlo. Tenía perfiles en LinkedIn, Facebook, Instagram. Su vida estaba ahí, expuesta para quien quisiera verla. LinkedIn me mostró su carrera profesional. Vicepresidente de ventas en la misma empresa donde Paula trabajaba. Había estado ahí durante 25 años, escalando posiciones. Su foto mostraba a un hombre atractivo de 52 años con cabello entrecano y sonrisa confiada. El mismo hombre de las fotografías con Paula. Pero fue Facebook donde encontré la información más importante. Mauricio Ortega estaba casado. Su estado civil decía claramente casado con Teodora Romero. Su perfil estaba lleno de fotos familiares. Mauricio con su esposa en su aniversario número 20. Mauricio con sus 3 hijos en un partido de fútbol. Mauricio en vacaciones familiares en Cancún. Una familia aparentemente perfecta que no tenía idea de la doble vida que él llevaba. 3 hijos. 17, 14 y 11 años, según las fotos. Niños que iban a sufrir cuando la verdad saliera a la luz. Una esposa que había dedicado 20 años de su vida a un hombre que la engañaba. Sentí una punzada de dolor por esa familia desconocida. Ellos también eran víctimas de esto. Durante los siguientes días, me convertí en detective. Gasté $100 que no tenía en contratar a un investigador privado. Encontré uno en internet que ofrecía servicios discretos y precios razonables. Se llamaba Joaquín Reyes y trabajaba desde una oficina pequeña en el centro de la ciudad. Cuando me reuní con él y le conté la situación, él me miró con una mezcla de profesionalismo y compasión. Señora Ivana, entiendo perfectamente lo que necesita. Voy a conseguirle pruebas adicionales. Registros de llamadas, mensajes de texto si es posible, testimonios. Todo lo que necesite para que su hijo no pueda negar la verdad. Le di copias de las fotos y los recibos. Le di los nombres. Le conté todo lo que sabía. ¿Cuánto va a costar?, pregunté, temiendo la respuesta. Normalmente cobro $500 por un caso como este, respondió. Pero veo que usted no está haciendo esto por venganza. Lo está haciendo para proteger a su hijo. Le voy a cobrar solo 200. Y puede pagarme en 2 partes, 100 ahora y 100 cuando le entregue el reporte completo. Le di los primeros $100 que había sacado de mi cuenta de ahorros de emergencia. Dinero que estaba guardando para alguna urgencia médica. Pero esto era más urgente. Esto era salvar a mi hijo de una vida basada en mentiras. Joaquín trabajó durante 2 semanas. Cada pocos días me llamaba para darme actualizaciones.
Señora Ivana, conseguí los registros de llamadas. Paula y Mauricio se hablan en promedio 2 horas por semana. Señora Ivana, encontré a alguien que trabajaba con ellos y está dispuesta a hablar. Señora Ivana, lo seguí durante 3 días y tengo fotos nuevas de ellos juntos. Cuando finalmente nos reunimos para que me entregara el reporte completo, yo casi no podía respirar de la anticipación. Joaquín puso sobre la mesa un folder grueso lleno de documentos. Aquí tiene todo, señora Ivana. Y tengo que decirle, este es uno de los casos más claros que he investigado. No hay duda alguna de lo que está pasando. Abrí el folder y empecé a revisar. Había fotos nuevas de Paula y Mauricio saliendo de un hotel del centro hace apenas una semana. Había registros de llamadas que mostraban conversaciones que duraban horas. Había copias de correos electrónicos del trabajo que eran cualquier cosa menos profesionales. No puedo dejar de pensar en la última vez que estuvimos juntos. Cuento los días hasta nuestro próximo viaje. Te amo, aunque sé que no debería. Y lo más importante, había un testimonio. Andrea Torres, la secretaria de Mauricio, había aceptado hablar. Su declaración estaba escrita a máquina y firmada. La declaración de Andrea Torres era devastadora. Joaquín había conseguido que ella escribiera todo lo que sabía y lo firmara. Me senté en esa pequeña oficina y leí cada palabra con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Yo, Andrea Torres, he trabajado como secretaria ejecutiva de Mauricio Ortega durante 8 años. Durante este tiempo, he sido testigo de la relación extramarital que él mantiene con Paula Reyes, gerente de marketing de la misma empresa. El romance comenzó aproximadamente hace 7 años, cuando la señora Reyes llevaba solo 1 año trabajando en la compañía. He sido obligada a mentir repetidamente para cubrir sus encuentros, reservando habitaciones de hotel bajo pretexto de viajes de negocios, cancelando reuniones reales para que pudieran verse, y mintiendo a la esposa del señor Ortega sobre su paradero en múltiples ocasiones. Ya no puedo seguir siendo cómplice de este engaño. Estoy dispuesta a testificar sobre lo que he visto si es necesario para que la verdad salga a la luz. Mis manos temblaban sosteniendo ese papel. Joaquín me observaba en silencio, dándome tiempo para procesar todo. ¿Ella realmente está dispuesta a testificar?, pregunté. Sí, señora Ivana. Hablé largamente con ella. Está cansada de mentir. Dice que el señor Ortega la ha puesto en situaciones muy incómodas y que ya no quiere ser parte de esto. Tiene su propia conciencia y sus propios hijos. No quiere seguir ayudando a destruir familias. Seguí revisando el folder. Había extractos de tarjetas de crédito que Joaquín había conseguido de fuentes que prefirió no revelar. Mostraban cargos en los mismos hoteles, en las mismas fechas, tanto en la tarjeta corporativa de Mauricio como en la tarjeta personal de Paula. Cenas en restaurantes caros que costaban $300, $400. Regalos en joyerías de lujo. Un patrón claro y consistente de gastos compartidos que solo 2 personas en una relación íntima tendrían. ¿Cuánto tiempo llevan con esto?, pregunté, aunque ya conocía parte de la respuesta. Según Andrea Torres, el romance comenzó hace 7 años. Eso sería en 2018. Su hijo se casó con Paula en 2017. Correcto. Asentí, sintiendo náuseas. Entonces el romance comenzó apenas 1 año después de la boda. Pero señora Ivana, hay algo más que debe saber. Joaquín sacó otro documento del folder. Encontré registros que sugieren que Paula y Mauricio se conocían desde antes de que ella conociera a su hijo. Ambos asistieron a la misma conferencia de negocios en 2016. Hay fotos de esa conferencia donde aparecen juntos en el mismo grupo. El mundo se detuvo por un momento. Paula había conocido a Mauricio antes de conocer a Teodoro. ¿Qué significaba eso? ¿El romance había comenzado incluso antes de la boda? ¿O ella había comenzado la relación con Mauricio después de casarse, pero ya existía una conexión previa? No puedo confirmar si el romance comenzó en 2016, continuó Joaquín. Andrea Torres solo puede testificar sobre lo que vio desde 2018. Pero la conexión previa existe. Eso es un hecho. Le pagué los últimos $100 con manos temblorosas. Salí de esa oficina con el folder bajo el brazo, sintiéndome como si cargara una bomba. Porque eso era exactamente lo que tenía.
Una bomba que iba a explotar la vida de varias personas cuando finalmente decidiera detonarla. Durante los siguientes días, estudié cada documento como si fuera un examen final del que dependiera mi vida. Memoricé fechas, lugares, nombres. Organicé todo cronológicamente. Hice copias de las copias y las guardé en diferentes lugares. En mi casa, en casa de Andrea, mi hija, en una caja de seguridad que renté en un banco por $20 al mes. Pero todavía necesitaba una pieza más del rompecabezas. Necesitaba hablar con Teodora Romero, la esposa de Mauricio. Ella merecía saber la verdad tanto como mi hijo. Y su testimonio, su reacción, serían cruciales para lo que yo estaba planeando. Encontrar su información de contacto no fue difícil. Su perfil de Facebook estaba abierto al público. Le envié un mensaje privado desde una cuenta falsa que creé específicamente para esto. No podía arriesgarme a que ella supiera quién era yo antes de que nos reuniéramos. Estimada Teodora, sé que este mensaje le parecerá extraño, pero necesito hablar con usted urgentemente sobre su esposo Mauricio. Tengo información que usted necesita saber. Por favor, reúnase conmigo. Le prometo que esto es importante y que no le estoy mintiendo. Solo quiero ayudarla. Esperé 3 días sin respuesta. Pensé que me había ignorado o bloqueado. Pero entonces, el 4.º día, llegó su respuesta. ¿Quién es usted? ¿Por qué debería confiar en usted? Si tiene información sobre mi esposo, dígamela ahora o no pierda mi tiempo. Le respondí, no puedo decírselo por mensaje. Es demasiado delicado. Por favor, reúnase conmigo en un lugar público de su elección. Le mostraré pruebas físicas de lo que le estoy diciendo. Después de verlas, usted decidirá qué hacer. Pasaron 2 días más antes de que respondiera. Café Central, mañana a las 3 de la tarde. Estaré en una mesa al fondo. Lleve lo que dice que tiene. Llegué al Café Central 15 minutos antes de las 3. Era un lugar elegante en el centro de la ciudad, con mesas de mármol y decoración costosa. Me sentí fuera de lugar con mi ropa sencilla y mi bolsa vieja, pero me obligué a caminar con la cabeza en alto. Yo era quien tenía el poder ahora. Yo era quien tenía la verdad. Teodora Romero llegó exactamente a las 3. La reconocí inmediatamente de sus fotos de Facebook. Era una mujer elegante de 48 años, delgada, bien vestida, con el cabello castaño perfectamente peinado. Llevaba ropa de diseñador y un reloj que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. Se sentó frente a mí con una expresión de desconfianza mezclada con curiosidad. Usted debe ser la persona que me escribió, dijo sin preámbulos. Tengo solo 30 minutos. Muéstreme lo que tiene o me voy. Saqué el folder de mi bolsa y lo puse sobre la mesa. Lo abrí y empecé a sacar las fotografías una por una. La primera mostraba a Mauricio y Paula saliendo del hotel en Miami. Teodora la miró y su rostro se puso pálido. ¿Quién es ella?, preguntó con voz tensa. Se llama Paula Reyes. Es gerente de marketing en la misma empresa donde trabaja su esposo. Y es mi nuera. Está casada con mi hijo. Los ojos de Teodora se agrandaron. Tomó la foto con manos que comenzaban a temblar. Saqué otra foto. Y otra. Y otra más. Teodora las miraba todas en silencio, con las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos, pero sin dejarlas caer todavía. Luego saqué los recibos. Uno por uno. Hotel tras hotel. Ciudad tras ciudad. Fecha tras fecha. Con cada recibo que veía, la mandíbula de Teodora se apretaba más. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente con voz rota. Al menos 7 años. Posiblemente más. Teodora cerró los ojos. Una lágrima finalmente rodó por su mejilla, pero se la limpió rápidamente. Cuando abrió los ojos de nuevo, había algo diferente en ellos. Ya no era vulnerabilidad. Era furia fría y calculada. ¿Por qué me está mostrando esto?, preguntó. ¿Qué quiere de mí? No quiero nada de usted, respondí honestamente. Usted merece saber la verdad. Su esposo la ha estado engañando durante años. Mi hijo también ha sido engañado. Ambos somos víctimas de las mismas 2 personas. Pensé que usted tenía derecho a saberlo. ¿Su hijo sabe?, preguntó. No, todavía no. No se lo he dicho porque Paula negaría todo.
Diría que yo inventé las pruebas porque nunca la he aceptado. Mi hijo probablemente le creería a ella y no a mí. Por eso necesitaba más evidencia. Por eso la busqué a usted. Teodora asintió lentamente, procesando todo. Tomó su café con manos temblorosas y bebió despacio. He sospechado durante años, dijo finalmente. Los viajes constantes. Las llamadas a deshoras. El perfume en su ropa que no era el mío. Las excusas. Siempre tantas excusas. Pero cada vez que lo confrontaba, él lo negaba todo. Me hacía sentir paranoica. Me hacía sentir como si yo estuviera loca por siquiera sugerirlo. Es lo mismo que Paula hizo con mi hijo, dije. Lo convenció de que yo era el problema. De que yo estaba celosa. De que yo inventaba cosas para causar problemas en su matrimonio. Teodora me miró fijamente. En ese momento, dos mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por el mismo dolor, por la misma traición. ¿Qué va a hacer usted?, preguntó. Voy a decirle la verdad a mi hijo. Pero no todavía. Estoy esperando el momento correcto. Un momento donde Paula no pueda manipular la situación. Donde la verdad sea tan obvia que ni siquiera ella pueda negarla. ¿Y yo qué debo hacer? Lo que usted considere correcto. Estas son copias de todo. Guárdelas. Úselas si las necesita. Para divorcio, para lo que sea. Son suyas. Teodora tomó el folder y lo guardó en su bolsa de diseñador. Se puso de pie, lista para irse. Pero antes de hacerlo, me miró una última vez. Gracias, dijo con voz suave. Gracias por darme esto. Por no dejarme vivir en la ignorancia más tiempo. Voy a hablar con mi abogado mañana mismo. Voy a pedir el divorcio. Y voy a asegurarme de que el nombre de Paula Reyes quede registrado en los documentos legales como la otra mujer. Quiero que su reputación quede destruida tanto como la de mi esposo. ¿Me avisará cuando lo haga?, pregunté. Porque cuando usted presente esos papeles, Mauricio se lo va a contar a Paula. Y cuando Paula sepa que su secreto está expuesto, va a tratar de adelantarse a la situación. Va a tratar de contarle su versión a mi hijo antes de que yo pueda hacerlo. Teodora asintió. Le avisaré. Le daré tiempo para que hable con su hijo primero. Esperaré una semana después de presentar los papeles antes de que se los entreguen oficialmente a Mauricio. Eso le dará tiempo. Nos despedimos con un abrazo breve pero significativo. Dos guerreras en batallas paralelas, aliadas en la búsqueda de justicia. Durante la siguiente semana, esperé. Teodora me mandó un mensaje. Papeles presentados hoy. Mi abogado dice que Mauricio los recibirá en exactamente 7 días. Paula Reyes está nombrada oficialmente en los documentos. Buena suerte. Ahora tenía un plazo. 7 días para encontrar el momento perfecto para exponer a Paula. 7 días para planear cómo decirle la verdad a mi hijo de una forma que él no pudiera negar ni ignorar. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía toda la verdad en mis manos, pero no podía simplemente soltar esa bomba sin un plan. Paula era demasiado inteligente, demasiado manipuladora. Si yo iba directamente a Teodoro con las pruebas, ella encontraría la forma de voltear la situación. Diría que las fotos estaban alteradas, que los recibos eran falsos, que yo había contratado a alguien para inventar todo porque estaba desesperada por destruir su matrimonio. Y mi hijo, que durante 11 años había elegido creerle a ella sobre mí, probablemente lo haría una vez más. Necesitaba un momento donde ella no pudiera escapar. Donde la verdad fuera tan obvia, tan pública, tan irrefutable, que ni toda su labia pudiera salvarla. Y ese momento llegó cuando Andrea, mi hija, me llamó el viernes por la noche. Mamá, Paula está organizando una cena familiar para el próximo sábado. Teodoro me acaba de llamar para invitarme. Dice que Paula quiere reunir a toda la familia. Los tíos, algunos primos, nosotras. Dice que quiere fortalecer los lazos familiares. Mi corazón se aceleró. Paula nunca organizaba cenas familiares. Odiaba tener a mi familia en su casa. Algo estaba pasando. Y entonces entendí. Los papeles del divorcio. Mauricio los recibiría en 3 días. Paula todavía no lo sabía, pero debía sentir que algo se acercaba. Tal vez Mauricio había estado raro.
Tal vez su secretaria Andrea Torres había renunciado de repente. Tal vez Paula sentía que su mundo perfecto estaba a punto de tambalearse y quería asegurarse de tener a Teodoro completamente de su lado antes de que eso pasara. ¿Vas a ir, mamá?, preguntó Andrea. Sí, respondí. Definitivamente voy a ir. Pasé los siguientes días preparándome. Saqué la fotografía más clara de Paula y Mauricio, la del hotel en Miami. La guardé en el bolsillo de mi mejor vestido. Repasé mentalmente todo lo que sabía, todas las pruebas que tenía. Practiqué frente al espejo lo que diría, cómo lo diría. Necesitaba estar calmada. Necesitaba ser fría. Necesitaba tener el control absoluto de mis emociones porque sabía que Paula intentaría hacer que yo explotara, que perdiera la compostura, que pareciera la loca. El sábado llegó. Me arreglé con cuidado, poniéndome el mismo vestido que Paula había criticado en mi cumpleaños. Si ella iba a humillarme por mi ropa, que lo hiciera. Sería la última vez que lo hacía. Llegué a su casa a las 7 de la noche. Varios autos ya estaban estacionados afuera. El tío Benjamín, la tía Samantha, algunos primos. Andrea llegó justo detrás de mí y caminamos juntas hacia la puerta. Paula abrió con una sonrisa enorme que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido caro de color crema, joyas que brillaban bajo la luz, maquillaje perfecto. La imagen de la anfitriona exitosa. Ivana, qué gusto que vinieras. Y Andrea, preciosa como siempre. Pasen, pasen. Teodoro está en la cocina terminando de preparar unas cosas. Entramos. La casa olía a comida cara, probablemente de algún restaurante gourmet que Paula había ordenado. La mesa del comedor estaba puesta elegantemente. Había vino, había flores, había velas. Todo perfectamente calculado para impresionar. Los demás invitados fueron llegando. Cuando todos estuvimos sentados, éramos 12 personas alrededor de esa mesa. Paula se sentó en la cabecera, como la reina de su reino. Teodoro a su lado, sonriente, sin idea de la tormenta que estaba por desatarse. La cena comenzó con conversación ligera. Paula controlaba todo, dirigiendo las conversaciones, asegurándose de que todos la vieran como la anfitriona perfecta, la esposa perfecta, la nuera que hacía todo lo posible por mantener unida a la familia. Yo comí en silencio, observando, esperando mi momento. Y entonces llegó. Paula se puso de pie con su copa de vino en la mano. «Quiero hacer un brindis», anunció con voz clara. Todos levantamos nuestras copas. Yo sabía que algo venía. Podía verlo en sus ojos, esa chispa de malicia que conocía tan bien. «Quiero brindar por la familia», comenzó. «Por los lazos que nos unen. Por el apoyo que nos damos unos a otros». Hizo una pausa, sus ojos se encontraron los míos. Y entonces lo dijo. «Por la suegra que solo consiguió al marido porque él necesitaba dinero». El silencio cayó como un trueno. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Paula seguía de pie, sosteniendo su copa, con esa sonrisa cruel esperando verme destruida. Este era su momento. Su último intento de humillarme, de ponerme en mi lugar, de recordarle a todos que yo era menos que ella. Pero yo había estado esperando esto. Había estado preparándome para esto. Me levanté despacio, con toda la calma del mundo. Mis rodillas no temblaron. Mis manos no temblaron. Mi voz, cuando salió, fue firme como el acero. «En eso tú eres especialista», dije mirándola directamente a los ojos. «Cuéntale a la familia sobre aquel viaje de trabajo a Miami. Tú no fuiste sola, ¿verdad? Y tu jefe también estaba allí». Vi cómo su rostro cambiaba. Del triunfo al shock. Del shock al terror puro. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la fotografía. La desdoblé con movimientos lentos, deliberados. La coloqué sobre la mesa donde todos pudieran verla. «Esta foto tiene 6 años», continué. 6 años en los que le dijiste a mi hijo que viajabas sola por trabajo. Mauricio Ortega. Tu jefe. Casado. Con 3 hijos. Teodoro tomó la foto con manos que comenzaban a temblar. Paula abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su copa se resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo, derramando vino rojo como sangre sobre el piso impecable. «Tengo los recibos de hotel», seguí. «Tengo los registros de vuelos. Tengo los correos electrónicos.
Tengo el testimonio de su secretaria. Tengo todo, Paula. Andrea soltó un grito ahogado. El tío Benjamín se puso de pie bruscamente. La tía Samantha se llevó las manos a la boca. Los primos se miraban entre ellos sin saber qué hacer. Teodoro, yo puedo explicar, comenzó Paula con voz desesperada. No hay nada que explicar, la corté. Mauricio Ortega está casado con Teodora Romero desde hace 20 años. Ella acaba de presentar los papeles de divorcio. Y tu nombre, Paula, está oficialmente registrado en esos documentos legales como la otra mujer. El rostro de Paula se descompuso completamente. Retrocedió un paso, luego otro, tropezando con su propia silla. Hace 2 semanas me reuní con Teodora Romero. Continué implacable. Le di copias de todo. De las fotos, de los recibos, de los correos. Ella lloró frente a mí cuando vio lo que su esposo había estado haciendo. 20 años de matrimonio destruidos. 3 hijos que van a sufrir cuando sepan la verdad. Todo por tu egoísmo, Paula. Teodoro seguía mirando la foto, con los ojos moviéndose de la imagen al rostro de su esposa. Cuando finalmente habló, su voz salió como un susurro quebrado. ¿Cuánto tiempo? 7 años, respondí por Paula, que parecía incapaz de hablar. El romance comenzó 1 año después de que se casaran. Tal vez incluso antes. Ellos se conocieron en una conferencia de negocios en 2016, antes de que ella te conociera a ti. Eres una mentirosa, susurró Teodoro, pero no me lo estaba diciendo a mí. Se lo estaba diciendo a Paula. Todo este tiempo. Cada viaje. Cada reunión. Cada vez que llegabas tarde. Todo era mentira. Paula negó con la cabeza frenéticamente. No, Teodoro, por favor, tu madre está inventando. Esto es una trampa. No vuelvas a hablar de mi madre, rugió Teodoro, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Su voz resonó en todo el comedor. No vuelvas a mencionarla. Durante 11 años la hiciste ver como el problema. Durante 11 años me convenciste de que ella era la amargada, la controladora, la que nos hacía la vida imposible. Y yo te creí. Dios mío, te creí cada maldita palabra. Teodoro, amor, por favor. No me llames amor, gritó. No tienes derecho. No tienes ningún maldito derecho. Paula retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Estaba atrapada, física y emocionalmente. Su vestido caro estaba arrugado. Su maquillaje comenzaba a correrse con las lágrimas. Su peinado perfecto se deshacía. Toda la fachada destruida en cuestión de minutos. Mauricio va a recibir los papeles del divorcio el lunes, dije con voz calmada. Cuando eso pase, él sabrá que tú fuiste nombrada oficialmente. Su esposa quiere que tu nombre quede registrado públicamente. Quiere que todos sepan exactamente qué clase de mujer eres. Esto no va a quedar así, dijo Paula de repente, y su voz cambió de súplica a amenaza. Me apuntó con el dedo. Tú me las vas a pagar, Ivana. Te voy a destruir. Voy a decirle a todos que tú inventaste todo esto. Que tú manipulaste las pruebas. Que tú estás desesperada por arruinar mi matrimonio. Sostuve su mirada sin pestañear. Ya hiciste tu peor esfuerzo esta noche, Paula. Y mira dónde estás ahora. Esas fueron las palabras que la rompieron completamente. Soltó un grito ahogado, mitad sollozo, mitad rugido de rabia, y salió corriendo del comedor. Escuchamos sus tacones por el pasillo, la puerta principal abriéndose violentamente, el motor de su auto arrancando. Las llantas chirriaron contra el pavimento mientras se alejaba. Silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Teodoro seguía de pie, con la fotografía todavía en su mano, mirando el espacio vacío donde Paula había estado segundos antes. Andrea fue la primera en moverse. Se levantó y caminó hacia mí. Me abrazó fuerte. Mamá, susurró. Lo hiciste. Los demás invitados comenzaron a reaccionar. El tío Benjamín salió y regresó con whisky. Se lo dio a Teodoro sin decir palabra. La tía Samantha se acercó a mí y me apretó la mano. Los primos murmuraban entre ellos, procesando lo que acababan de presenciar. Teodoro finalmente se movió. Dejó la fotografía sobre la mesa y caminó hacia mí.
Se arrodilló frente a mi silla y tomó mis manos. Tenía los ojos rojos, la cara mojada de lágrimas. «Mamá», dijo con voz destruida. «Perdóname. Por favor, perdóname. Por todos estos años. Por no escucharte. Por defenderla. Por hacerte sentir que tú eras el problema. Por todo». Las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. Después de años de contenerlas, de tragarme el dolor, de mantenerme fuerte, finalmente me permití llorar. Apreté las manos de mi hijo entre las mías. «Ya estás perdonado, hijo. Siempre lo estuviste». Teodoro apoyó su frente contra nuestras manos unidas y lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lloró por los años perdidos, por la traición, por haber sido ciego ante la verdad durante tanto tiempo. Andrea se arrodilló al otro lado y nos abrazó a los dos. Nos quedamos así, los tres, reconstruyendo en ese momento lo que Paula había pasado 11 años destruyendo. Los invitados comenzaron a despedirse discretamente. Cada uno se acercó a abrazarme antes de irse. El tío Benjamín me susurró al oído: «Siempre supimos que algo no estaba bien con esa mujer. Me alegra que finalmente se haya descubierto la verdad». La tía Samantha me besó la frente. «Eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó, Ivana». Cuando la casa quedó vacía, solo quedamos Teodoro, Andrea y yo sentados en ese comedor destruido. Los platos de comida sin terminar. El vino derramado. El mantel manchado. Los restos físicos de una noche que había cambiado todo. «Cuéntame todo desde el principio», dijo Teodoro después de un largo silencio. «Necesito saberlo todo». Y se lo conté. Cada detalle. Desde el momento en que encontré la caja hasta mi reunión con Teodora Romero. Desde contratar al investigador privado hasta guardar las pruebas en 3 lugares diferentes. Le conté sobre los 7 años de engaño. Sobre los hoteles caros. Sobre los correos electrónicos. Sobre todo. Teodoro escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más pálido. Cuando terminé, se quedó callado durante varios minutos procesando todo. «Voy a pedirle el divorcio», dijo finalmente con voz fría y determinada. «Mañana mismo voy a hablar con un abogado. Y no le voy a dejar nada. Absolutamente nada. Ella va a pelear», advertí. «Va a decir que yo manipulé todo. Que fabriqué las pruebas. Va a intentar pintarme como la villana». «Que lo intente», respondió Teodoro. «Tengo las pruebas originales. Tengo el reporte del investigador. Tengo a Teodora Romero dispuesta a testificar. Y tengo 11 años de mensajes donde Paula me mentía constantemente sobre sus viajes». Se puso de pie y caminó hacia la ventana. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto, mamá? No es solo el engaño. Es que durante todos estos años ella te hizo ver como el problema. Te humilló. Te alejó de mí. Y yo la dejé hacerlo. Yo fui cómplice de tu sufrimiento porque era demasiado ciego para ver la verdad. No eres responsable de las manipulaciones de Paula», dije suavemente. «Ella es muy buena en lo que hace. Engaña. Manipula. Controla. Esa es su naturaleza». «Pero yo soy tu hijo», respondió con voz quebrada. «Debí haberte protegido. Debí haberte escuchado. En lugar de eso, te fallé de la peor forma posible». Andrea se levantó y caminó hacia su hermano. Le puso una mano en el hombro. «Ahora lo sabes. Ahora puedes hacer las cosas bien. Eso es lo que importa». Esa noche me quedé en casa de Teodoro. Ninguno de nosotros quería estar solo. Dormimos poco. Teodoro pasó la mayor parte de la noche revisando todos los documentos que yo le había dado. Cada foto. Cada recibo. Cada correo. Con cada nueva prueba que veía, su mandíbula se apretaba más. Paula no regresó esa noche. Tampoco llamó. Su silencio era ensordecedor. El domingo por la mañana, Teodoro comenzó a hacer llamadas. Primero a un abogado especializado en divorcios que un amigo le recomendó. Luego a su banco para proteger sus cuentas. Luego a la empresa donde ambos trabajaban para informar sobre la situación y pedir que lo transfirieran a otra oficina para no tener que verla. El lunes, tal como Teodora Romero había prometido, Mauricio Ortega recibió los papeles del divorcio. Joaquín, mi investigador,
Me llamó para confirmarlo. Señora Ivana, Mauricio recibió los papeles esta mañana. Según mis fuentes, se puso pálido cuando leyó el nombre de Paula en los documentos. Salió corriendo de su oficina y no ha regresado. Una hora después, Paula finalmente llamó a Teodoro. Yo estaba ahí cuando contestó. Puso el altavoz para que Andrea y yo pudiéramos escuchar. Teodoro, por favor, necesito hablar contigo. Su voz sonaba desesperada. Mauricio acaba de recibir los papeles del divorcio. Su esposa me nombró. Esto se va a volver público. Necesito que me escuches. Necesito explicarte. No hay nada que explicar, respondió Teodoro con voz fría. Mi abogado ya preparó los papeles del divorcio. Los vas a recibir mañana. Y al igual que Teodora Romero hizo con su esposo, yo también voy a nombrarte públicamente como la infiel. Tu nombre va a quedar registrado. Teodoro, por favor. Mauricio Ortega tiene 3 hijos que van a enterarse de lo que su padre hizo. Mi madre, que tiene 69 años y ha trabajado toda su vida hasta que le duelen las rodillas, tuvo que ser quien descubriera tu traición. ¿Tienes idea del dolor que has causado? Paula comenzó a llorar del otro lado de la línea. Yo te amo, Teodoro. Sé que cometí errores, pero te amo. No sabes lo que es el amor, la cortó. El amor no miente. El amor no traiciona. El amor no pasa 7 años engañando mientras destruye la relación de su pareja con su propia madre. No vuelvas a contactarme a menos que sea a través de abogados. Y colgó. Sus manos temblaban, pero su rostro mostraba determinación. Los siguientes días fueron un torbellino. Paula intentó llamar varias veces más, pero Teodoro nunca contestó. Recibió los papeles del divorcio el martes y, según el abogado de Teodoro, se derrumbó cuando el mensajero se los entregó. Intentó negociar, pero Teodoro fue inflexible. 0 concesiones. 0 negociaciones. Solo divorcio y separación completa. La noticia comenzó a esparcirse. En la oficina, todos se enteraron. Los colegas de Paula comenzaron a tratarla diferente. Algunos con lástima, otros con desprecio. Mauricio fue degradado de su posición como vicepresidente. La empresa no podía permitirse el escándalo de tener a alguien en una posición de poder que había tenido un romance con una subordinada. Paula renunció 2 semanas después porque el ambiente se había vuelto insoportable. Teodora Romero me llamó un mes después del incidente. Ivana, quería agradecerte nuevamente. Mi divorcio está avanzando. Mis hijos están en terapia procesando todo, pero van a estar bien. Y yo finalmente estoy libre de un matrimonio que era una mentira. No fue fácil, pero fue necesario. ¿Cómo están sus hijos?, pregunté. Adoloridos, enojados, confundidos. Pero con el tiempo van a sanar. La verdad duele, pero es mejor que vivir en la mentira. Tenía razón. La verdad había dolido. Había destruido familias. Había expuesto secretos que habían estado enterrados durante años. Pero era mejor que seguir viviendo en el engaño. Teodoro comenzó terapia para procesar todo. Me pidió perdón 1000 veces más. Yo se lo di cada vez. Comenzamos a reconstruir nuestra relación lentamente. Él empezó a visitarme 2 veces por semana. Me llamaba todos los días. Me ayudó económicamente sin que yo tuviera que pedirlo, depositándome $500 extras cada mes para que no tuviera que seguir limpiando casas con mis rodillas destruidas. Mamá, debí hacer esto hace años, me dijo cuando intenté rechazar el dinero. Debí cuidarte como tú me cuidaste toda tu vida. Déjame compensar aunque sea un poco el tiempo perdido. Andrea se convirtió en un pilar fundamental. Ella había visto todo desde el principio, pero no había podido hacer nada porque Teodoro no la escuchaba. Ahora los 3 estábamos unidos nuevamente, la familia que Paula había intentado destruir pero que había sobrevivido. 3 meses después del incidente, estaba yo en mi jardín regando mis plantas de tomate cuando escuché un auto detenerse frente a mi casa. Levanté la vista y vi a Paula bajándose de un taxi. Se veía completamente diferente. Sin maquillaje, con ropa simple. El cabello sin arreglar, los ojos rojos e hinchados. Caminó hacia mí despacio. Yo me quedé donde estaba, con la manguera todavía en la mano, esperando. Ivana, dijo con voz ronca. Necesito hablar contigo.
No tenemos nada de qué hablar, Paula. Por favor. Solo 5 minutos. Cerré la llave del agua y la miré fijamente. Habla. Perdí todo, comenzó con lágrimas rodando por sus mejillas. Mi trabajo. Mi matrimonio. Mi reputación. Mauricio me bloqueó de todo. Teodoro no me contesta. No tengo a nadie. Cosechaste lo que sembraste, respondí sin emoción. Lo sé y lo acepto. Pero necesito que entiendas. Yo nunca quise hacerte daño. Solo estaba protegiendo mi secreto. Y la única forma que conocía era alejarte de Teodoro. Me humillaste durante 11 años. Me hiciste sentir menos. Destruiste mi relación con mi hijo. Y ahora vienes a pedirme, ¿qué exactamente? ¿Perdón? Compasión. Paula se cubrió el rostro con las manos y sollozó. No espero tu perdón. Solo necesitaba decirte que lo siento. Que tienes razón. Que fui cruel y despiadada. Que merecías respeto y nunca te lo di. La miré llorar sin sentir nada. Ni satisfacción por verla destruida. Ni lástima por su situación. Solo vacío. Vete de mi casa, Paula. Y no vuelvas. Ella asintió entre sollozos, dio media vuelta y se fue. La vi subirse al taxi y alejarse. Y esa fue la última vez que la vi. El divorcio se finalizó 4 meses después. Paula no recibió nada porque había firmado un acuerdo prenupcial que Teodoro, gracias a Dios, había insistido en hacer antes de casarse. Ella intentó pelear, pero su abogado le dijo que no tenía caso. La infidelidad estaba documentada. Las pruebas eran irrefutables. Teodoro comenzó a reconstruir su vida. Se mudó a un apartamento más pequeño. Empezó a salir con amigos nuevamente. Incluso comenzó a salir con alguien nuevo 6 meses después. Una mujer llamada Samantha que era maestra como Andrea y que me trató con el respeto que siempre merecí desde el primer momento en que la conocí. Yo también comencé a sanar. Las visitas constantes de mis hijos llenaron el vacío que había sentido durante años. Mi casa dejó de ser un lugar solitario y se convirtió nuevamente en un hogar lleno de risas y amor. Dejé de limpiar casas porque Teodoro insistió en que ya había trabajado suficiente en mi vida. 1 año después de aquella cena, estábamos los 3, Teodoro, Andrea y yo, sentados en mi jardín tomando café. Teodoro me tomó la mano. Mamá, sé que ya te lo he dicho 1000 veces, pero necesito decirlo de nuevo. Gracias. Gracias por no rendirte. Gracias por buscar la verdad. Gracias por ser más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Me salvaste de una vida basada en mentiras. Apreté su mano y sonreí. Eso es lo que hacen las madres, hijo. Protegen a sus hijos. Siempre. Miré a mis 2 hijos sentados a mi lado, el sol de la tarde iluminando sus rostros, y sentí una paz que no había sentido en más de una década. Paula había intentado destruir mi familia. Había intentado borrarme de la vida de mi hijo. Había intentado hacerme sentir invisible e insignificante. Pero había fallado. Porque el amor verdadero, el amor de una madre por sus hijos, no puede ser destruido por ninguna cantidad de manipulación o crueldad. Puede ser herido. Puede ser probado. Pero siempre encuentra la forma de sobrevivir. Y yo había sobrevivido. Más que eso, había ganado. No porque Paula hubiera sido destruida, sino porque mi familia estaba unida nuevamente. Porque la verdad había prevalecido. Porque la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Esa noche, cuando mis hijos se fueron y me quedé sola en mi casa, me senté en mi silla favorita y miré las fotos viejas de cuando Teodoro y Andrea eran pequeños. Los recordé cuando me llamaban cada vez que tenían un problema. Cuando me buscaban para que los consolara. Cuando yo era su mundo entero. Había perdido eso durante 11 años. Pero ahora lo tenía de vuelta. Y esta vez, nadie me lo iba a quitar. Guardé las fotos y apagué las luces. Mañana sería otro día. Un día sin humillaciones. Sin mentiras. Sin Paula. Un día donde yo podía ser simplemente Ivana Herrera, una madre de 69 años que había peleado por su familia y había ganado. Y mientras me quedaba dormida esa noche, con mis rodillas adoloridas pero mi corazón en paz, supe que cada momento de dolor había valido la pena. Porque al final, la verdad siempre gana. Siempre.